Edmardo Puerta Llerena es químico farmacéutico, egresado de la Universidad de Cartagena, magíster en Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia y doctor en Ciencias Biológicas de la Universidad Javeriana, reconocido por Colciencias como investigador senior. Sus líneas de investigación se basan en la biotecnología de alérgenos, epidemiología y factores de riesgo del asma y enfermedades alérgicas, alergia a alimentos, diseño y preparación de radiofármacos para gammagrafía y desarrollo de un estuche de radioinmunoanálisis para cuantificación de hormonas. Se ha desempeñado como rector del Centro Nacional de Biopreparados de La Habana, docente universitario en pregrado y posgrado de la Universidad de Cartagena, director de unidad en la Universidad de Stanford, California, e investigador en el Instituto de Investigaciones Inmunológicas de la Universidad de Cartagena. Entre sus reconocimientos se destacan el Premio Luis A. Robles como afrocartagenero, otorgado por la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias del año 2015. Premio José Francisco Socarrás, otorgado por el Ministerio de Educación Nacional en el año 2016. Premio a la Innovación en Bolívar en la categoría Investigador, otorgado por la Cámara de Comercio de Cartagena en el año 2013, además de un reconocimiento como miembro de honor de la Sociedad Cubana de Inmunología en el año 2012. Buenas tardes. Les hablaré en esta ocasión de un insecto bastante conocido, es el mosquito Aedes aegypti. Se conoce mucho porque el mosquito transporta virus, bacterias y parásitos. Y cuando la hembra del mosquito pica, inocula una serie de proteínas que van a producir una serie de enfermedades infectocontagiosas, como más se ha conocido a el mosquito históricamente, porque cuando con estas proteínas que tienen algunas propiedades bioquímicas como antiagregante plaquetario, también pueden ir los virus, ciertas bacterias y parásitos. Entonces se conoce el mosquito Aedes fundamentalmente porque produce el dengue, produce chikungunya, produce una serie de enfermedades tropicales, la malaria, y yo voy a hablarles del papel que tiene el mosquito Aedes aegypti como posible o transmisor causante de enfermedades alérgicas. Las alergias han ido en aumento en los últimos años y realmente desconocemos cuál es la causa de este aumento de la prevalencia de las alergias. De tal manera que cualquier investigación dirigida a conocer las características físico-químicas, moleculares, de todas las potenciales fuentes causantes de alergia, puede hacer una contribución importante a conocer este problema. Y el mosquito Aedes es una fuente importante de alergenos. De tal manera que en mi presentación pueda transmitirle los últimos logros que hemos tenido en la caracterización de unas proteínas nuevas que pueden producir alergias, el diseño de potenciales reactivos para un mejor diagnóstico de estas enfermedades y establecer mejor qué tipo de alergia produce el Aedes aegypti. Existen aproximadamente más de 3.000 especies de mosquitos. Las más relacionadas o asociadas con las alergias son los pertenecientes al género Aedes, el Culex. Dentro de estos géneros hay varias especies, pero las que tienen mayor prevalencia en el trópico, en nuestras regiones, por ejemplo en todo el continente americano, que es Aedes aegypti, fundamentalmente. Y se va a encontrar en el Brasil, se va a encontrar en la parte sur de Norteamérica, en todo el Caribe, y se extiende su presencia en el trópico incluso a la parte norte de Australia, en Asia.
y el continente africano. De tal manera que tenemos un insecto de una presencia muy importante en el trópico. Cuando la hembra pica para succionar la sangre, ahí inocula una serie de proteínas. Estas proteínas tienen una serie de propiedades bioquímicas, como son antiagregantes plaquetarios, interaccionan con el colágeno, pero históricamente la manifestación de una picadura de la Aedes, que ha sido roncha, ardor, picazón a nivel local, se asoció con una respuesta local inflamatoria. Pero últimamente, a partir de la década de los 80, se ha ido estudiando que en la saliva del mosquito se puede encontrar una serie de proteínas que pueden inducir las alergias. En ese sentido, lo que se ha conocido inicialmente es las alergias o las reacciones tipo cutáneo que produce la picadura del mosquito. En algunas personas, estas reacciones que les he señalado como hay una roncha, hay picazón, hay ardor, aumento de la temperatura local y en algunos pocos casos pueden haber efectos a nivel de la piel, de los miembros inferiores, en otras partes del cuerpo. En algunas personas estas reacciones pueden ser de tipo alérgico, en el sentido que se van a producir una serie de anticuerpos propios de las enfermedades alérgicas y también se van a reclutar o se van a desplazar células proinflamatorias en ese momento de la picadura del insecto. Bien, pero ¿qué sucede? Que hay una gran diversidad de especies de mosquitos, pero el Aedes, debido a la relación filogenética con otras especies, como el Culex y el Anopheles, se esperaría que proteínas que estén presentes en el mosquito Aedes aegypti también pueden estar presentes o pueden ser muy similares a las que están en el Culex y Anopheles, por ejemplo. En ese sentido, los hallazgos que tengamos con las investigaciones en el mosquito Aedes aegypti puede extenderse a lo que puede suceder con el Culex y el Anopheles. De otra parte, los mosquitos están clasificados, pertenecen a artrópodos, y hay artrópodos de muy reconocida capacidad alergénica, como son los ácaros del polvo de las casas, como son las cucarachas, como son el camarón, por ejemplo. Entonces, en estos artrópodos es posible también que se encuentren una serie de proteínas homólogas, o sea, parecidas a las que se están produciendo en el mosquito Aedes. Entonces, una razón también para poder entender la problemática alrededor de la alergia al mosquito. Bien, hasta no hace mucho, todas las investigaciones dirigidas para establecer el papel alergénico del Aedes aegypti estaban relacionadas con los alergenos, o sea, las proteínas capaces de inducir una respuesta alérgica que están presentes en la saliva. Y así hasta hoy se han caracterizado 4 alergenos presentes en la saliva del Aedes aegypti. Esos alergenos que han sido descritos por otros investigadores en otros países, pues es lo que se le estudia todas estas reacciones de tipo local, cutáneo, que les he señalado. Sin embargo, somos de la hipótesis que en el cuerpo del Aedes aegypti se pueden encontrar una serie de proteínas que en la medida en que los mosquitos mueran, esas partículas producto del mosquito queden en el medio ambiente, pueden ser respirados por algunas personas y si son susceptibles pueden tener un tipo de alergia respiratoria. Este es un concepto relativamente nuevo y nosotros estamos en la tarea de establecer si esto es posible o no es posible. En ese sentido, empezamos a estudiar el mosquito Aedes aegypti combinando una serie de
de técnicas modernas como la proteómica, en la cual se utilizan la espectrometría de masa, la electroforesis en 2 dimensiones. También utilizamos la genómica a partir de la minería de datos en base de genes de lanofeles y de otros mosquitos emparentados, rescatar información de sus genes y llevarlo a un laboratorio para producir estas proteínas de interés. Entonces, mediante medios biotecnológicos, hemos producido también proteínas recombinantes del mosquito Aedes aegypti. De otra parte, también se ha estudiado esto haciendo pruebas in vitro con sangre de personas alérgicas y determinando niveles de anticuerpos al mosquito Aedes aegypti, haciendo estudios de inmunología celular y también en modelos animales, administrando extractos completos del cuerpo del mosquito y ver cuál es la respuesta que se produce en un ratón a nivel celular y humoral, o sea, qué tipo de anticuerpos produce. Bien, con estas investigaciones, que son producto de unas colaboraciones internacionales con universidades de la Universidad Complutense de Madrid en España, la Universidad de Viena y el grupo de alergia experimental y clínica de la Universidad de Antioquia, hemos obtenido una serie de datos muy interesantes. En primer lugar, en el 2014 informamos por primera vez de la existencia de una proteína en el cuerpo del mosquito Aedes aegypti que es capaz de, podría inducir una respuesta alérgica. Esta proteína no había sido descrito antes esa capacidad de inducir alergia y es una proteína conocida como tropomiosina. La tropomiosina, esto es interesante porque la tropomiosina es una proteína muy común, está en muchos organismos, pero se conocen muchos artrópodos como los ácaros del polvo de las casas, el camarón, la cucaracha, porque hace parte del citoesqueleto, participa en la movilidad muscular y tiene una función muy importante, pero en estos artrópodos que les he señalado, tiene una función muy importante como inductor de alergia. Entonces, ahí viene un punto clave de que estas proteínas pudieran también tener un papel alergénico en el mosquito Aedes. Y ahí describimos 2 variantes de esta proteína, o sea que parecidas, pero se diferencian en un pequeño número de aminoácidos y tienen respuestas inmunes diferentes. Nuestro enfoque ha estado entonces a establecer cuáles son esta serie de sustancias que, haciendo parte del cuerpo del mosquito, o sea, no exclusivamente las que se encuentren en la saliva, sino en el cuerpo del mosquito, pudieran inducir sintomatología respiratoria. En ese sentido, con la serie de técnicas y procedimientos que les señalé, tenemos como parte de los de hallazgos interesantes la descripción de la tropomiosina. Entonces, a esta tropomiosina se le ha asignado en la nomenclatura oficial de alergeno de la Organización Mundial de la Salud el número 10. En ese sentido se llama el AED10, o sea, del grupo 10 de los alergenos del mosquito. Sabemos que nuestras investigaciones indican que en el mosquito Aedes aegypti se pueden encontrar alrededor de unas 15 proteínas potencialmente capaces de producir o unirse a anticuerpos. Hemos caracterizado por primera vez y le hemos informado a este registro de base de datos de alergenos 6 proteínas, de las cuales, además de la tropomiosina, que es muy importante porque se tiene parecido con proteínas que están en otras sustancias o insectos y ácaros que producen alergias, hemos encontrado una proteína que es una isomerasa. Las isomerasas son proteínas interesantes en la función de los organismos porque ayudan al transporte celular, a que las proteínas durante su síntesis se enrollen y se envuelvan bien para que hagan su función biológica. Acá encontramos que personas que tienen una reactividad cutánea y anticuerpos contra el mosquito Aedes aegypti también van a reaccionar mediante anticuerpos tipo de inmunoglobulina E con estas isomerasas. Pero de manera muy interesante, esta isomerasa que no se había descrito como capacidad de unirse a anticuerpos que median la respuesta alérgica, se le encontró un gran parentesco estructural con unas proteínas que tienen
los ácaros, especialmente una especie del ácaro llamado Dermatophagodies farine. Este parentesco estructural quiere decir que la forma en que ella se presenta en la naturaleza tiene características propias, parecidas, y la cual median unas funciones parecidas. Ese parentesco estructural hace, entonces, que lo más probable, eso es parte de nuestras investigaciones, que las personas que tengan alergia a los ácaros, si en caso de ser picada por el mosquito Aedes aegypti, pueden presentar un aumento de su sintomatología alérgica. Ese es un concepto, entonces, nosotros hablamos de la reactividad cruzada. La reactividad cruzada es un fenómeno muy importante en las alergias y en nuestro caso que estudiamos desde el punto de vista experimental la inducción de la respuesta inmune alérgica, porque si una persona, por ejemplo, una persona que es alérgica a los ácaros del polvo de habitación, o que es alérgica al camarón, y en estas alergias están participando, por ejemplo, la tropamiosina. La tropamiosina que hemos descrito en el mosquito Aedes puede unirse también a los anticuerpos que están siendo provocados e inducidos por la exposición ambiental a los ácaros del polvo de las casas. Ese es el concepto de reactividad cruzada, pero tiene una gran importancia epidemiológica y clínica, en el sentido en que se pueden exacerbar las manifestaciones de la respuesta alérgica de acuerdo a los alergenos comprometidos. Pero también tiene una importancia en que es necesario hacer un buen diagnóstico en las alergias. Y el diagnóstico se basa, entre otras cosas, en identificar cuál es la fuente que está produciendo la alergia. Y la mejor manera de establecer esto es utilizando unas sustancias, proteínas inductoras de la respuesta alérgica cuando la persona respira o se expone a estas fuentes alergénicas. Bien, entonces ahí también hay que establecer qué alergenos son propios del mosquito y cuáles son propios o compartidos con otros artrópodos. En ese sentido, hemos también descrito una proteína muy interesante que es la proteína de shock térmico o que se conoce de proteína de shock térmico 70, que también tiene una función muy importante en la función biológica de diferentes organismos. Esta proteína que describimos en el mosquito Aedes, que también une anticuerpos tipo IgE, tiene una característica muy importante que en las poblaciones de personas con sintomatología inflamatoria, respuesta cutánea y anticuerpos al mosquito, a las proteínas totales del mosquito, el 60% responden a esta proteína. Entonces, cuando encontramos con esta característica de que hay un alto porcentaje de la población que responde a algunas proteínas que estén presentes, en este caso a la Aedes, es posible que estén jugando un papel muy importante en la inducción de la respuesta inmune. Entonces, le he descrito fundamentalmente tres proteínas, o les he hablado de tres proteínas: la tropamiosina, la proteína de choque térmico 70 y la isomerasa. Con estas tres proteínas, nuestros estudios preliminares indican que si se combinan estas tres proteínas para hacer un diagnóstico in vitro mediante cuantificación de anticuerpos dirigido contra el mosquito Aedes, se pudieran detectar o identificar más del 80% de personas con probable alergia al mosquito. Esto está significando que tienen un potencial utilidad para el diagnóstico de enfermedades alérgicas inducidas por el mosquito. ¿Y cuál es el punto interesante aquí de estas investigaciones en este sentido del diagnóstico? En que actualmente, para el caso de las alergias, se utilizan son extractos completos de la fuente. En este sentido, por ejemplo, para el mosquito, se toma el mosquito, se hace un extracto de todos sus componentes proteicos y ahí se usan como reactivo diagnóstico. Hoy la tecnología, la alergología, está dada en que se deben usar son proteínas altamente purificadas y que permitan diferenciar hacia qué moléculas va dirigida la respuesta inmune en una persona con relación a la gente que la induce. En ese sentido, encontramos entonces que teniendo moléculas completamente purificadas podemos aplicar un concepto muy bueno o importante que es el diagnóstico molecular basado en componentes. Entonces traemos la propuesta de que estamos moviéndonos con una proteína en la cual
si la llevamos al laboratorio a producirla por medios biotecnológicos, o sea, mediante expresión en bacteria, como lo estamos haciendo, pudiéramos tener un reactivo para proponer un diagnóstico molecular basado en componentes, en que permita diferenciar las personas en que, siendo, por ejemplo, es posible que tengan una alergia a los ácaros, pero la respuesta que se presente ante el mosquito no está claro establecido si es realmente una respuesta tipo alérgica o una respuesta local inflamatoria que no va más allá hasta convertirse en respuesta alérgica. Entonces, con estas moléculas es posible establecer un diagnóstico bien diferenciado si es caso de poder probarse estas características que hemos estado encontrando. También, desde el punto de vista de la hipótesis fuerte que hemos estado manejando es realmente el mosquito Aedes aegypti puede exacerbar, aumentar una sintomatología de rinitis alérgica. Y eso es una investigación que está en curso con colaboración con la Universidad de Antioquia y que logramos presentar este año en el Congreso Mundial de la Academia Europea de Alergia e Inmunología, en la cual pacientes con rinitis alérgica de una población de Antioquia en que sufriendo de rinitis alérgica y tienen anticuerpos contra los ácaros del polvo de las casas, se les determinó que también tenían anticuerpos contra los mosquitos Aedes aegypti y que cuando se eran picados por los mosquitos tenían una serie de respuestas inflamatorias local y teníamos que establecer si realmente estábamos ante una respuesta alérgica. De manera interesante se encontró que de esta población unos cuantos pacientes con rinitis alérgica respondieron específicamente a una prueba que se llama reto nasal con extracto de la Aedes aegypti, en el sentido en que se toman las personas y se le aplica el extracto alergénico del mosquito en la nariz y se ven si se aumenta o no la sintomatología de rinitis alérgica, por ejemplo, como la secreción de moco, la inflamación local a nivel de las fosas nasales. Y de manera interesante encontramos que se encontraron unas personas que no teniendo anticuerpos, sin tener anticuerpos contra los ácaros del polvo de las casas, ni tener manifestaciones cutáneas contra los ácaros del polvo de las casas, presentaban la manifestación de esa reservación de respuesta de la rinitis alérgica cuando se le aplicaba el Aedes. Sugerencia muy fuerte de este estudio es que es la primera descripción de una relación causa-efecto entre la exposición directa a alergenos del cuerpo del mosquito y aumento de una sintomatología de alergia respiratoria, en este caso rinitis alérgica. Bien, este es un punto interesante. Entonces, nuestros trabajos están conduciendo a establecer un mejor conocer un mejor papel del tipo de respuesta inmune alérgica que puede estar induciendo el mosquito. No toda la picadura por mosquito es una respuesta alérgica, pero algunos pacientes van a responder desde un punto de vista de respuesta alérgica y en ese sentido necesitarían un diagnóstico y un tratamiento diferente. Por otro lado, hemos informado de esta serie de proteínas que se encuentran en el cuerpo del mosquito y que todavía no se han descrito en la saliva. En ese sentido, las investigaciones pueden estar dirigidas a establecer otras proteínas que estén posiblemente aumentando el ambiente de exposición a alérgenos en las casas de las personas. Y esto es clave en nuestro medio, porque vivimos en el trópico, donde los mosquitos abundan, las condiciones de temperatura y humedad le favorecen a su proliferación, al igual que a los ácaros, y entonces pueden haber una mayor carga alergénica, lo que pudiéramos estar estableciendo realmente o contribuyendo a establecer las causas o la génesis de las enfermedades alérgicas respiratorias. Otro punto interesante de estas investigaciones con el mosquito es que de estas proteínas, en búsqueda de un posible tratamiento para la alergia, hay que buscar proteínas que sean inmunorreguladoras, que contrarresten la respuesta alérgica. Entonces, de las dos variantes que le hablé de la tropamiosina y de la proteína de Hick-Shock 70, de choque térmico 70, cuando le hemos aplicado en ratones, hay ratones que responden con una respuesta menos alérgica que
que le responde el extracto completo del mosquito y un perfil de proteínas, citoquinas, células, no es estrictamente característico de una respuesta alérgica. Entonces es posible que estas proteínas se pudieran o pudieran tener una gran utilidad para inmunomodular la respuesta alérgica a la Aedes. Y ese es otro de los logros que tenemos en estas investigaciones que siguen bajo la colaboración con estos entes internacionales, la Universidad de Antioquia, con el apoyo de Colciencias y la Universidad de Cartagena. Muchas gracias.